Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antárctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo.
y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo. Y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada.
Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? Redoble de tambores, por favor. La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año?
En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20,000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo.
Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente.
La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70,000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25,000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800,000 años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640,000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio. Fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vagado por la Tierra. Era más largo que el autobús escolar promedio y podía pesar fácilmente más de 10 elefantes juntos. Pero ¿dónde vivía? ¿Cómo terminó teniendo este tamaño? Y lo más importante, ¿por qué está extinto hoy en día? Vamos a averiguarlo. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente el hecho de que la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. A los más jóvenes les gustaba quedarse en las orillas, mientras que los adultos preferían las zonas costeras. Pero también podían moverse fácilmente hacia el océano abierto. ¿Cómo sabemos que el megalodón estaba tan ampliamente extendido? Solo podemos suponerlo, basándonos en el hecho de que descubrieron sus fósiles tanto al norte de la costa de Dinamarca como al sur de Nueva Zelanda. La discusión sobre cómo el megalodón terminó siendo de este tamaño sigue abierta en la comunidad científica. Recientemente descubrieron que no todos los ejemplares de esta fascinante especie alcanzaban el mismo tamaño enorme. Esto tiene que ver con algo llamado la regla de Bergman, que dice que la temperatura del ambiente circundante afecta el tamaño del cuerpo del animal, porque necesita conservar o liberar calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaron más peso corporal,
para asegurarse de sobrevivir a bajas temperaturas. Por el contrario, los que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para evitar quemarse. Pero, ¿cómo era este enorme tiburón? La mayoría de las representaciones modernas muestran al megalodón parecido a un enorme gran tiburón blanco, pero parece que tal vez eso no sea necesariamente correcto. El megalodón probablemente tenía una nariz mucho más corta y una mandíbula más plana que parecía casi aplastada en comparación con la del gran tiburón blanco. También parece tener algo en común con el tiburón azul moderno: aletas pectorales extra largas. Las necesitaba para soportar su peso y tamaño mientras navegaba por las aguas del planeta. Por último, los megalodones hembras parecen haber sido aproximadamente el doble de grandes que los caballeros. En cuanto a su descendencia, incluso un megalodón pequeño era gigante, de al menos 2 metros desde la nariz hasta la cola. ¿Cómo lo sabemos? Porque los especialistas se han topado con hábitats de cría de megalodón en Panamá, Maryland, las Islas Canarias y Florida. Incluso las pilas de pañales usados eran enormes. Nah, en realidad no. Seguramente el aspecto más aterrador de la apariencia del megalodón era su boca. Quiero decir, piénsalo, cenaba ballenas, por lo que obviamente necesitaba abrir la boca lo suficiente. Los científicos han estimado que su mandíbula tenía un tamaño alucinante. Solo para que tengas una imagen más clara, podría tragar fácilmente a 2 personas adultas puestas una al lado de la otra. Espera, ¿cuáles 2 adultos? Esas impresionantes mandíbulas también tenían 276 dientes. Según las reconstrucciones modernas de la fuerza de su mordida, parece que pudo haber sido uno de los depredadores más poderosos, si no el más poderoso, que jamás haya existido. A modo de comparación, los humanos pueden tener una fuerza de mordida de cerca de 1300 newtons. Se ha estimado que los grandes tiburones blancos de hoy pueden morder con una fuerza de más de 18.000 newtons. El megalodón encabeza todos los récords, con un poder de mordida estimado hasta 10 veces mayor. Básicamente, podría partir un automóvil con muy poco esfuerzo. Sus dientes también eran bastante sorprendentes. Al igual que los tiburones, el megalodón reemplazaba rápidamente sus dientes rotos o desgastados, con 4 o 5 filas de dientes en su boca. Esta básicamente actuaba como una cinta transportadora que hacía crecer dientes nuevos, en vez de los dañados o perdidos, en aproximadamente 48 horas. Esto significa que a un megalodón adulto probablemente le crecían varios miles de dientes a lo largo de su vida. Y menos mal, ya que tal vez sea una de las razones por la que los dientes de megalodón son tan comunes en los registros fósiles y podemos estudiarlos adecuadamente. Para mantener su físico impresionante, el megalodón tenía que comer cerca de 1.134 kilogramos de comida por día. Era el equivalente a una vaca y cuarto por día para sobrevivir. Eso es como si tuvieras que comer 3.300 latas de atún todos los días. He usado mucho la palabra megalodón, pero ¿he mencionado de dónde viene? Cuando se traduce del griego, significa diente gigante. Esos griegos astutos. Sin embargo, el nombre científico completo de este tiburón gigante es un poco más complicado: Carcharoples megalodon. Pero, ¿están realmente extintos estos gigantescos depredadores? Tendemos a creer que sí, pero seamos honestos por un segundo. Hemos llegado a saber más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros océanos. Solo hemos explorado el 15% de nuestros océanos en total. ¿Quién sabe qué puede haber yaciendo en las profundidades? ¿Quizá algunos depredadores antiguos? La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. De hecho, podría sumergir todo el monte Everest en el abismo Challenger, su parte más profunda, y todavía estaría a 2 kilómetros de la superficie. Eso sí que es profundo. Si un megalodón o 2 alguna vez necesitaran un lugar para esconderse, ese sería uno lo suficientemente discreto. Sin embargo, la fosa de las Marianas no es un lugar particularmente cómodo para estar. Ya sabes, porque hace frío y está sumido en la oscuridad total y todo eso. Las temperaturas allí rondan los 2 grados Celsius durante todo el año, y para colmo, la presión es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Es seguro asumir que si algún megalodón se esconde allí, es posible que sus dientes y huesos no se vean tan bien. Debido a la intensa presión que hay en la fosa de las Marianas, las proteínas y el calcio comienzan a disolverse y desintegrarse. Es por eso que, por ejemplo, el pez caracol de las Marianas, que habita en las profundidades, ha evolucionado para tener cartílago flexible en lugar de huesos. Para sobrevivir aquí, el megalodón también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que se habría vuelto bioluminiscente o evolucionado para desarrollar ojos enormes como el calamar gigante.
Si bien puede sonar como una idea intrigante y buena para un guión de película, la mayoría de los científicos no creen que sea posible. ¿Por qué? Bueno, dicen que es por el tamaño del megalodón. La mayoría de los alimentos que le gustaba comer viven en áreas oceánicas poco profundas y no en las profundidades del mar. Los especialistas creen que si estos animales todavía vagaran por nuestras aguas, no habría forma de que no lo supiéramos. Tendrían que subir a cenar de vez en cuando, ¿verdad? Su comida también es la causa más probable de por qué el megalodón ya no está vivo. Si bien algunos especialistas creen que se extinguió debido a una caída en la temperatura del agua del océano, la mayoría de los científicos sugirieron que la dinámica cambiante de la cadena alimentaria puede haber sido la culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento había cada vez menos de su principal fuente de alimento, las ballenas barbadas, y al mismo tiempo aumentó el número de sus competidores naturales, los tiburones depredadores más pequeños, como el gran tiburón blanco y las ballenas. El megalodón vivió en este planeta mucho más que nosotros y mucho antes, cuando ni siquiera existíamos todavía. Estuvieron aquí durante casi 70 veces más tiempo que nosotros, los humanos modernos, habitando los océanos durante unos 20 millones de años. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. El megalodón logró sobrevivir durante tanto tiempo principalmente debido a su tamaño imbatible. Es decir, podía comer casi todo lo que había en el mar en ese momento. Podemos pensar en los megalodones y dinosaurios como criaturas prehistóricas, pero nunca coexistieron en la Tierra. Los dinosaurios probablemente se extinguieron hace unos 66 millones de años. Los megalodones parecen haber aparecido un poco más tarde. Eso se debe a que los fósiles de megalodón más antiguos que hemos descubierto hasta ahora son de la época del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años. Hasta siempre, Mega. Un colosal iceberg, más grande que una ciudad, se desprendió de la Antártida a mediados de 2021. Es 40 veces más grande que París y 73 veces más grande que Manhattan. Imagina que sales de tu pequeña cabaña de verano en la costa de Sudáfrica, cerca de la ciudad de Puerto Elizabeth. Tienes una taza de té en la mano, acabas de despertarte, te encuentras cerca del borde de tu mirador, con el vasto océano Índico ante ti. Algo te llama la atención. A la derecha hay algo tan monumental que no logras comprenderlo. Una gigantesca placa de hielo de 100 metros de altura que se extiende varios kilómetros hasta donde alcanza la vista. Avanza lenta pero implacablemente, adentrándose en las profundidades del mar. Si se aleja lo suficiente, podría llegar a la costa occidental de Australia. Hay una manada de delfines jugando delante de él, como a veces lo hacen frente a la proa de un barco. Sin embargo, no son más que puntos en comparación con el imponente iceberg. Te quedas tan sorprendido que se te cae la taza. Tus ojos son tan grandes como platos. Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Acaso estás soñando? ¿Estás viendo cosas? No. Se trata de A76. Es real y actualmente está en movimiento. Lo que pueda llegar a pasarle es una incógnita. Bueno, los científicos tienen algunas teorías, pero primero analicemos su tamaño. Este iceberg mide 177 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho. Tiene básicamente la forma de un dedo gigantesco. Si estuvieras en la costa de Dover mirando a través del Canal de la Mancha hacia Francia, el iceberg sería casi igual de ancho. El canal tiene 33 kilómetros de ancho en la sección más estrecha. Eso significa que aproximadamente 2/3 estarían llenos del iceberg, y eso si estuviera a la deriva con el dedo apuntando hacia abajo, por así decirlo. Si estuviera orientado hacia el otro lado, también podría entrar en el Canal de la Mancha, pero al acercarse a los puntos más estrechos, se estrellaría contra las costas de Inglaterra y Francia. Subiría al cielo firme y se deslizaría sobre los verdes campos de Inglaterra, el blanco del hielo en contraste con el verde intenso. Pasaría por los viñedos de Francia, disminuyendo temporalmente la temperatura de todo lo que lo rodea. Esas uvas serían como cristales de gelatina. Se arrastraría por encima de las autopistas y los autos se detendrían para observar esta montaña colosal como si fuera un visitante de otra galaxia. Podrías arrancarle trozos para tu bebida mientras pasa. Y si no, podrías treparlo y practicar alpinismo sobre hielo en las afueras de Londres. Vendría muy bien durante el verano. Regresemos a lo que realmente pasó y a lo que los científicos creen que pasará. Actualmente, a principios del 2022, A76 es el iceberg flotante más grande del mundo. Se desprendió de la plataforma de hielo Filchner Ronne en la Antártida a mediados de mayo de 2021.
El desprendimiento de hielo, también conocido como desprendimiento de glaciares, es la ruptura de trozos de hielo del borde de un glaciar. Estos trozos se separan de la masa de hielo y se convierten en una entidad aparte. Si estuvieras cerca, oirías un gran crujido y una enorme explosión. Unos bloques de hielo de hasta 60 metros se desprenderían y caerían al agua, lo que produciría olas enormes. Ni siquiera los surfistas más aventureros querrían enfrentarse a ellas. El desprendimiento de hielo es un acontecimiento natural. La zona en la que se desprendió A76 ha sufrido pocos cambios en las últimas décadas. Ha habido trozos de hielo aún más grandes que él, pero actualmente es el más grande del mundo. Fue detectado por científicos del relevamiento antártico británico. Tenemos imágenes de su desprendimiento captadas por el satélite Sentinel-1A de la Agencia Espacial Europea. Se estima que su tamaño al momento del desprendimiento era de 4.320 kilómetros cuadrados. En este momento se encuentra en el mar de Weddell, alrededor de la Antártida. El mar de Weddell forma parte del Océano Austral y debe su nombre al marinero escocés James Weddell, que ingresó en la zona en 1823. Los científicos han determinado que tiene el agua más clara de todos los mares. Imagina asomar a sus profundidades desde un barco. Debe ser una vista fantástica. La zona está llena de ballenas y focas. Si miras hacia abajo podrás ver orcas, ballenas jorobadas, rorcuales, aliblancos, focas leopardo y focas cangrejeras. Y si miras hacia la tierra es probable que veas una colonia de pingüinos de Adelia. Son la especie de pingüino dominante en esta zona, ya que se han adaptado al duro entorno. De hecho, este es el único lugar del mundo donde viven. ¡Qué increíble variedad de fauna! Y todo esto desde la comodidad de la cubierta del barco, mientras tomas otra taza de té caliente. Hace bastante frío por esta zona. Además, la primera taza se te cayó. Para hacerse una idea de lo que podría pasarle a A76, los científicos recurren a otros datos, como el de un iceberg aún más enorme llamado A68. Se desprendió de la plataforma de hielo conocida como Larsen en la región de la Antártida, en 2017. Si bien puede ser emocionante, aunque un poco perturbador imaginarlo navegando por el Canal de la Mancha, A68 flotó hacia mares más cálidos, y a principios de 2021 prácticamente ya se había disipado. Fue una desaparición relativamente rápida. Se han observado algunos icebergs flotando hasta 18 años cuando permanecen en aguas relativamente frías. Todo depende de dónde decida ir A76. Los satélites han ayudado a los científicos a seguir el rastro de estos monstruosos movimientos, mientras que en el pasado habría pasado desapercibido. Así es como saben que, en el día 148, este iceberg se dividió en 3 fragmentos, bautizados con mucha imaginación, A76A, A76B y A76C. Los números pueden ser aburridos, pero se basan en el cuadrante antártico donde fueron vistos por primera vez. Si estos enormes trozos se rompen por completo, no contribuirán al aumento del nivel del mar, debido a que ya formaban parte de la plataforma de hielo flotante. Imagina estos trozos de hielo en tu vaso. Ya ocupan espacio. Simplemente se convertirán en agua. Los icebergs como este son diferentes de los glaciares o las capas de hielo que se encuentran en tierra firme. Son esos los que ayudan a elevar el nivel del mar cuando se desprenden y se derriten. Por ejemplo, si toda la capa de hielo de la Antártida se derritiera, podría elevar el nivel del mar casi 58 metros. Si crees que A76 es enorme, y claramente lo es, ha habido otros casos que lo hacen parecer pequeño en comparación. El iceberg más grande que se haya registrado fue avistado en noviembre de 1956, a 240 kilómetros al oeste de la isla Scott, en el Océano Pacífico Sur. Irónicamente fue visto por un barco conocido como el USS Glacier. Tenía un tamaño de más de 31.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que era más grande que Bélgica. Lo que pueda ocurrir con los trozos de A76 dependerá de varios factores. Las corrientes oceánicas pueden tener un impacto significativo, así como la dirección y la velocidad del viento. Es posible que se acerquen a las costas donde podrían congelarse y convertirse en hielo compacto. También podrían derivar hacia aguas poco profundas y golpear el fondo, lo que se conoce como perforación del lecho marino por hielo. La parte más profunda del iceberg puede actuar como la quilla de un barco. Se hunde en el fondo del océano, pero el gran tamaño del iceberg lo mantiene en movimiento. Poco después desgarra el suelo creando un largo y estrecho surco. Los peces se dispersarían. La tierra temblaría. El ruido sería terrible. Se trata de un fenómeno bastante común en las zonas de alta mar, cerca de donde se encuentra el hielo. ¿No te gustaría estar buceando por ahí cuando una de estas perforaciones tenga lugar? Sin embargo, sería una vista espectacular. Por lo general, los icebergs se deterioran al derretirse y fracturarse, lo que, como imaginarás, altera su masa y su superficie. Esto, combinado con el viento y las corrientes marinas, puede dificultar las predicciones del asunto de los icebergs. En cuanto a A76, tendremos que esperar y ver.
Antes de irnos, regresemos a nuestro viaje imaginario por el Canal de la Mancha. La isla de hielo, 73 veces más grande que Manhattan, con su gigantesco dedo helado apuntando hacia el mar Céltico, avanza sin cesar, sin poder detenerse. Cientos de miles de personas han viajado a las costas de Inglaterra y Francia para contemplar este extraordinario espectáculo a medida que pasa. En la cima de hielo hay miles de pingüinos jugando alegremente. Parece que devuelven el saludo a la multitud de espectadores, que les toman fotos antes de que se alejen. Los niños saltan de alegría ante el espectáculo más fascinante que jamás hayan presenciado. En 2008, los astrónomos encontraron algo misterioso que orbitaba una estrella llamada Fomalhaut. Esta estrella es muy brillante y se encuentra a unos 25 años luz de nosotros, lo que en términos espaciales, aunque son billones de kilómetros, significa que está bastante cerca. Está en la constelación del Pez Austral, la que se parece a un pez solitario flotando en el cielo nocturno del sur. Es una constelación pequeña y relativamente tenue, pero Fomalhaut es lo que la hace tan especial. En árabe, esto significa boca del pez, y podrías adivinar de dónde viene ese nombre. Es la estrella más brillante de la constelación. Si estás en el hemisferio sur, puedes detectar Fomalhaut a simple vista. Para las personas del hemisferio norte, es visible en otoño, baja en el horizonte sur. Pero esta constelación tiene una hermosa historia. El mito dice que este pez es el que salvó a la deidad Derceto, quien había caído en un lago. Así que se convirtió en un símbolo de rescate y protección. Se dice que los peces de Piscis son descendientes del pez austral y forman una especie de familia. Al mismo tiempo, Fomalhaut a veces se llama la estrella solitaria porque es una de las estrellas más brillantes en su parte del cielo, pero no tiene muchos vecinos brillantes. Fomalhaut también es una estrella joven. Tiene solo unos 440 millones de años. Parece mucho, pero nuestro Sol, en comparación, tiene 4.600 millones de años. Finalmente, está rodeada por un gigantesco anillo de polvo y gas. Es un disco de escombros, como una nube de polvo que sirve como cuna de los planetas. Es similar al cinturón de Kuiper en nuestro propio sistema solar, donde vive Plutón, pero en una escala mucho más grande. Bien, los astrónomos notaron algo extraño en este disco. No tenía una forma uniforme. Esto significa que hay algo cercano que influye en la gravedad. ¿Un planeta, tal vez? Y cuando tomaron fotos del disco, encontraron un punto tenue y brillante en su interior. Ese era nuestro misterioso centro de gravedad, Fomalhaut B, o, como lo llamaron más tarde, Dagon. Inmediatamente pensaron que era un planeta. En 2008 fue un gran acontecimiento porque los científicos captaron una imagen real de él usando el telescopio espacial Hubble. Eso es algo muy raro, especialmente para objetos fuera de nuestro sistema solar, sin mencionar cosas tan pequeñas como los planetas. Y las fotos eran fascinantes. Al principio, todos estaban emocionados con el nuevo mundo. Los científicos pensaban que Dagon era un planeta inmenso, quizá como Júpiter, un gigante gaseoso. Incluso supusieron que tenía una órbita en forma de óvalo, lo que significa que le llevaría alrededor de 1700 años dar la vuelta a su estrella solo una vez. Es una de las órbitas más extrañas que hemos visto. Pero a medida que continuaban estudiando a Dagon, notaron que las cosas no cuadraban. Para empezar, no podían detectarlo con luz infrarroja. Los planetas de ese tamaño generalmente emiten calor, y telescopios como el Spitzer, que buscan señales de calor, no encontraron nada. Extraño, ¿verdad? Además, el planeta se movía de una manera llamativa. Su órbita no coincidía con lo que uno esperaría si estuviera formando el anillo de polvo. Así que los científicos empezaron a pensar, ¿y si no se trata de un planeta? A medida que las dudas surgieron, el entusiasmo disminuyó. En el 2020, notaron otra cosa extraña acerca de Dagon. Se estaba oscureciendo y expandiendo. Y bueno, los planetas normalmente no hacen eso. Pero las nubes de polvo sí. Esto llevó a una nueva idea.
¿Y si Dagón no fuera un planeta, sino el resultado de una gran colisión? Imagina 2 grandes trozos de hielo o roca chocando entre sí a velocidades increíbles. Eso es lo que piensan que ocurrió aquí. Un enorme choque espacial que generó muchísimos escombros. Así fue como oficialmente se eliminó de la lista de exoplanetas. Pero luego, en el 2023, el nuevo telescopio espacial James Webb, que es más potente que el Hubble, decidió echar un vistazo más de cerca a Dagón. Y cuando los científicos analizaron los datos, volvieron a los debates anteriores. ¡Esperen! ¡Podría ser un planeta después de todo! Todo este ir y venir científico llevó a que Dagón fuera apodado el planeta zombie. Pero después de un tiempo, los astrónomos finalmente encontraron un punto intermedio. Resultó que Dagón era una nube de polvo que se está disipando. Pero aún podría haber planetas ocultos en el sistema. Hay otro anillo de polvo más cerca de la estrella que podría estar siendo moldeado por un planeta no descubierto. Hay muchos planetas misteriosos y extraños allá afuera. 32b orbita una estrella a 750 años luz de la Tierra, mucho más lejos que nuestro Dagón. Está en una región del cielo que ha sido intensamente estudiada por los cazadores de planetas. Fue descubierto en 2006 por el Transatlantic Exoplanet Survey, un observatorio con un conjunto de telescopios geniales que se utilizan para encontrar planetas. Usan un método ingenioso para esto. Observan las estrellas y cuando ven disminuciones inesperadas en el brillo, significa que algo debe estar pasando frente a la estrella, haciéndola un poco más oscura. Esto se llama método de tránsito para el descubrimiento de planetas. Cuando 32b fue descubierto de esa manera, los científicos lo examinaron detenidamente y lo confirmaron. Tenía una atracción gravitatoria que hacía que su estrella oscilara. Pero eso también significa que el planeta debe ser gigantesco. Tal vez un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. Pero a diferencia de Júpiter, 32b está mucho más cerca de su estrella. Esto lo convierte en un tipo especial de planeta llamado Júpiter caliente. Así llamamos a los gigantes gaseosos que orbitan tan cerca de su estrella que su atmósfera se quema a temperaturas extremas. Imagínate si Júpiter, además de ser gigantesco, estuviera casi ardiendo. Este planeta está gravitacionalmente bloqueado con su estrella. Esto significa que siempre mira al Sol con un solo lado, así como solo podemos ver un lado de la Luna. Su lado diurno es abrasadoramente caliente, pero incluso el lado nocturno más fresco tiene temperaturas de alrededor de 1600 grados. Pero había algo muy inquietante en este nuevo mundo. Lo que realmente lo hacía destacar era su albedo, una medida que indica cuánta luz refleja un cuerpo. La mayoría de los planetas, como Júpiter o incluso la Tierra, reflejan una buena cantidad de luz gracias a las nubes, el hielo y otras cosas. Después de todo, esto es lo que nos permite ver esos planetas. Pero 32b es casi completamente negro. Por alguna razón, refleja menos del 1% de la luz que lo alcanza. Es más oscuro que el carbón o el asfalto recién hecho. Entonces, ¿por qué es así? Después de pensarlo un poco, los astrónomos creen que podría ser debido a su atmósfera. Júpiter tiene nubes brillantes y reflectantes de un gas llamado amoníaco. Pero 32b probablemente no las tenga, ya que está tan cerca de la estrella que se quemarían y serían arrastradas. Así que su atmósfera podría estar compuesta por químicos como sodio, potasio u óxido de titanio. Todo este material absorbe mucha luz. Y si miraras directamente a ese planeta, lo verías casi como un agujero negro. Lo más aterrador es que si estuvieras flotando en él, dado que no tiene una superficie sólida, estos elementos podrían hacer que el cielo arriba parezca un vacío interminable. Aun si fuera de día, aunque tal vez verías su estrella, como si estuviera rodeada de negrura, como una luz al final del túnel. En ese caso, ¿no debería ser completamente invisible? Bueno, en realidad lo es, pero también emite un débil resplandor rojo, quizás debido a su abrasadora temperatura. Y aunque los científicos han estudiado 32b durante años, algunas preguntas siguen sin respuesta.
¿Por qué es el planeta más oscuro que hemos encontrado? ¿Es posible que haya algunos químicos desconocidos en su atmósfera? ¿Qué se oculta bajo la oscuridad? Estos planetas similares a Júpiter son a menudo muy extraños, como por ejemplo WASP-76b. Este es otro gigante gaseoso, ubicado a unos 640 años luz de distancia. Esta vez en la constelación de Piscis. Al igual que 32b, este exoplaneta está bloqueado por mareas. Un lado tiene una temperatura de más de 2200 grados, mientras que el otro lado permanece en oscuridad constante. Pero lo increíble es que el calor extremo del lado diurno vaporiza metales como el hierro. El planeta tiene vientos extremadamente fuertes que llevan este hierro fundido al lado más frío. Y lo adivinaste, el hierro se solidifica a temperaturas más bajas. Y terminamos con una espantosa lluvia de hierro. Todo esto suena a ciencia ficción, pero es real y está esperando que lo exploremos. Esto no es un set de Duna, es una ciudad desértica muy real en Níger. Jado fue probablemente construida por el pueblo nómada Sao y está llena de Xars, que son casas fortificadas hechas de sal y arcilla con enormes muros y pasadizos secretos. Ubicada en lo profundo del desierto, fue una vez una parada vital para las caravanas transsaharianas, pero ahora es un punto caliente para contrabandistas y bandidos. El sitio ha estado fuera de límites desde 2002 debido a sus peligros. Los orígenes de los Xars siguen siendo un misterio. No se han realizado estudios arqueológicos, lo que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Incluso hoy, las arenas movedizas revelan y esconden partes de estas antiguas ruinas, lo que alimenta la especulación local sobre lo que podría estar aún oculto bajo el desierto. Hablando de túneles conectivos, los científicos quedaron asombrados por el descubrimiento de tubos de lava en Arabia Saudita. Estos pasajes subterráneos se forman cuando la lava fundida se enfría. Los investigadores creen que antiguos grupos nómadas pudieron haber utilizado estos pasadizos para sobrevivir a los climas extremadamente duros del desierto. Mientras excavaban los túneles, los arqueólogos descubrieron artefactos, arte rupestre y restos óseos. El arte y los huesos de animales mostraron que las personas que utilizaban los túneles probablemente eran pastores de ovejas y cabras. Todavía están tratando de determinar si estos grupos vivieron en los túneles durante periodos prolongados o si solo los utilizaban como refugios temporales. La Gran Pirámide de Giza ha estado en pie durante miles de años, pero aún guarda secretos. Utilizando tecnología de escaneo especial, científicos encontraron dos estructuras ocultas bajo un antiguo cementerio. La primera es poco profunda y en forma de L, y debajo de ella hay un espacio mucho más grande que podría ser un lugar de descanso final o una cámara. La estructura más pequeña fue llenada con arena a propósito, mientras que la más profunda podría ser una cámara vacía. Los expertos creen que están conectadas y que posiblemente servían como una entrada a una cámara secreta. Esto es una gran noticia porque podría proporcionarnos más información sobre quién construyó las pirámides y por qué. El mundo está lleno de escrituras antiguas, pero algunos mensajes se niegan a revelar sus secretos, como el misterio de la tabla de Bashlemi. Esta inusual piedra extraída de un lago en Georgia está cubierta de símbolos que nadie puede leer. Incluso con la tecnología moderna, los expertos están completamente perplejos. La tabla tiene el tamaño de un libro, con 60 símbolos cuidadosamente tallados en su superficie, pero 39 de ellos no coinciden con ningún idioma conocido. Algunos se asemejan a escrituras de antiguas civilizaciones en el Medio Oriente, India y Egipto, pero ninguna coincide exactamente. Para complicar más las cosas, parte de la tablilla está rota, lo que significa que un fragmento del rompecabezas está perdido para siempre. Para descartar un engaño, los científicos estudiaron la tablilla con detenimiento. Confirmaron que está hecha de basalto vesicular, una roca local extremadamente dura. Quien quiera que haya tallado estos símbolos debió ser realmente hábil. Basándose en hallazgos arqueológicos similares, los expertos creen que la tablilla podría tener miles de años, posiblemente remontándose a la edad del bronce tardío o a principios de la edad de hierro. Algunos símbolos se repiten, lo que podría significar que son números. Quizás sea una lista de inventario, un registro de batallas o incluso una ofrenda a las deidades. Hasta que alguien descifre el código, la tablilla de Bashlemi seguirá siendo un misterio sin resolver de las profundidades de la historia.
Los expertos todavía se encuentran desconcertados sobre lo que podría significar este disco minoico. El disco de Festo es uno de los hallazgos más enigmáticos de la civilización minoica. Este objeto de arcilla de 15 centímetros, descubierto en 1908, tiene extrañas marcas en espiral que nadie ha descifrado por completo hasta el momento. El objeto cuenta con 241 símbolos en ambas caras y muestra desde personas y animales hasta herramientas y plantas. Los expertos han propuesto muchas teorías sobre lo que significan los números. Algunos piensan que es una forma temprana de griego, mientras que otros sugieren que es una oración o un himno, y algunos incluso creen que podría ser una carta de un rey de Anatolia a un gobernante griego. Veamos quién será el primero en descubrir la verdad. Siempre es un día divertido en la oficina de un arqueólogo cuando se encuentra algo tan impresionante como una cabeza de mármol de 2000 años. Una misión arqueológica francesa realizó excavaciones en una antigua casa medieval cerca de Alejandría, en Egipto, y halló la cabeza de una estatua que representa a un hombre anciano, posiblemente enfermo. Esta estatua data de la última dinastía egipcia antes de que se convirtiera en parte del Imperio Romano, y el sitio donde se halló está asociado con figuras como Cleopatra y Marco Antonio. Para los arqueólogos, incluso los hallazgos más pequeños en este lugar son muy significativos. ¿Has oído hablar de Lucy, verdad? El Australopithecus, que fue un ancestro temprano de nosotros los humanos. Pues bien, los científicos encontraron algunas huellas de su especie en algún lugar de Tanzania. Las llamadas huellas de la Etoli tienen más de 3 millones de años. El sendero se extendía por 27 metros y tenía alrededor de 70 huellas dejadas cuando un grupo de humanos primitivos caminó sobre ceniza volcánica húmeda. Lo fascinante es que estos seres primitivos ya caminaban erguidos sobre 2 pies como nosotros, no encorvados como los simios. La cercanía de las huellas indica que probablemente tenían piernas cortas y un paso menor al que tenemos hoy. En un templo egipcio antiguo, arqueólogos desenterraron un santuario como ningún otro, un lugar dedicado a los halcones y a 2 deidades misteriosas. Una de las deidades tenía cabeza de halcón, mientras que la otra llevaba una corona con un disco solar y cuernos de vaca. Pero el descubrimiento más desconcertante fue una inscripción que decía: "No es adecuado hervir una cabeza aquí". En el corazón del santuario había 15 halcones sin cabeza cuidadosamente dispuestos en un pedestal, quizá como ofrendas a la deidad con cabeza de halcón. Una teoría sugiere que las aves fueron hervidas primero, tal vez para quitarles sus plumas antes de ser colocadas en el santuario, siguiendo la extraña regla tallada en piedra. Los arqueólogos también encontraron un arpón de hierro de 33 centímetros cerca. Su verdadero propósito sigue siendo desconocido, aunque el santuario también contenía restos de peces, mamíferos y huevos de aves, lo que sugiere que los rituales podrían haber incluido banquetes. Y hablando del antiguo Egipto, conoce a Hathor. Los científicos lo nombraron así por la antigua deidad egipcia de la maternidad, la música y el canto. Esta estatua de madera alojada en el Museo Metropolitano de Arte era considerada solo un hermoso artefacto hasta que se descubrió un secreto sorprendente. Utilizando una máquina de rayos X, los expertos encontraron un sistema de funcionamiento mecánico dentro de ella con poleas y ejes que conectan su hombro con su pierna izquierda. Al activarse, el sistema hacía que su mano se elevara y bajara. Una maravilla de la ingeniería de hace más de 3000 años. La estatua fue creada durante el Reino Medio de Egipto, alrededor del año 1800 a.C., y a menudo se compara con los autómatas del siglo XIX debido a su avanzado diseño. Se cree que la estatua se utilizaba en ceremonias religiosas y que simbolizaba el papel de Hathor en la danza y la música. Un descubrimiento inesperado ocurrió en el norte de Kuwait, donde un equipo kuwaití polaco desenterró una misteriosa estatua de 7500 años de antigüedad. La estatua presenta un cráneo alargado, sin boca, ojos estrechos y una nariz aplanada. Se cree que es una figura ofidiana, llamada así por la palabra griega para serpiente, y probablemente fue hecha por la cultura Ubaid, una civilización conocida por sus habilidades en la alfarería. Aunque nadie sabe exactamente qué papel desempeñaba esta extraña estatua, podría haber estado vinculada a rituales o prácticas simbólicas. Algunos científicos creen que estas figuras encontradas en hogares o lugares de descanso final estaban relacionadas con importantes creencias culturales. No podríamos mencionar los misterios no resueltos de este mundo sin hablar de estos cráneos alargados. En los desiertos de Perú, investigadores desenterraron 5 esqueletos antiguos, 2 de ellos con cráneos alargados de forma poco natural. Aunque el modelado de la cabeza era común en muchas culturas, estos cráneos desafían toda explicación.
Las leyendas locales narran historias de los llamados gentiles, una raza misteriosa desterrada al subsuelo por las deidades poderosas. Algunos dicen que esto es lo que representan los cráneos, otros piensan que es algún tipo de anomalía genética, lo cual fue confirmado después de encontrar el cráneo de un infante demasiado grande para ser moldeado artificialmente.